La progresión hay distintos, la verdad que nuevos no hay que sean tan categóricos como estos. El de Dustan, que demostró progresión de la enfermedad renovascular en 12 de 18 pacientes que siguió en 6 años, muy pocos pacientes, pero lo siguió bien, y él pudo demostrar que la mayoría progresaban y los tenía que rebascular, al final se hacían críticos. Y Schreiber en el 84 y Telefson en el 91 mostraron que el 75%, es un recontrarresumen, de las lesiones progresaban a pesar de un adecuado control de la presión arterial. Eso es importante. No es solamente controlar los factores de riesgo. La enfermedad aterosclerótica renovascular, como las otras, progresan a pesar de un control de los factores de riesgo. Así que tenemos que saber o incorporar en nuestros criterios para tomar conductas de que la enfermedad renovascular no crítica es una enfermedad que progresa, y si tomamos decisiones en el momento del diagnóstico de no revascularizarla, la tenemos que mantener en un seguimiento con métodos no invasivos para poder definir si en el momento que progrese y se haga crítica, mandarla a revascularizar. La próxima. Estos son otro estudio. Este fue un estudio prospectivo en 170 pacientes que se los siguió por más de 30 meses, en donde acá lo que ellos ven es cómo progresan al año, a los 3 años y a los 5 años las arterias según el grado de lesión, ¿no? Fíjense que eh, los pacientes que tenían arterias en un solo lado, que eran normales, y la otra estaba, la contralateral, tenía menos del 60%, más del 60%, y bueno, la normal progresaba, como lo ven ahí, a los 5 años el 38% de las normales progresaban, pero las que tenían lesión no crítica, el 53% progresaban, y las que tenían más del 60% progresaban todavía más. Había una incidencia acumulativa de progresión, ¿no?, hacia el más del 60%, que es fácil de comprender. El 75% de las arterias que tenían una lesión menos del 60 progresaban, mientras que las normales progresaban menos de la mitad. Es decir, es lo que uno se imagina, pero está confirmado que la lesión progresa en base al nivel de estenosis que tienen. Las normales progresan poco en un ambiente aterosclerótico, las que tienen lesión pero sin ser críticas progresan la mitad o un poco más si es acumulativa, y las que tienen más lesión progresan más después de 3 a 5 años. Así que cuando ustedes hagan un diagnóstico de enfermedad renovascular y deciden no revascularizarla, tienen que seguirla porque progresan. Y cuando progresan y se hacen críticas, las tienen que tratar. La próxima. Las tienen que tratar si piensan que las tienen que tratar. Es interesante que acá la oclusión completa, la oclusión completa en las pacientes en las arterias normales no ocurrió nunca a los 5 años. Las que tenían menos del 60% ocluían entre el 4 y el 4% a los 3 y a los 5 años, y los que tenían más del 60% de lesión crítica, de lesión de estenosis, entre el 5 y el 10% se obstruían. Es decir, complicado. Es decir, si ustedes encuentran... Ese es el gran cuco que tenemos con los pacientes, que decidimos por la edad, porque está controlado, porque la presión está normal, controlada, y la función renal no está afectada. Bueno, decidimos no angioplastiarlo, bueno, pero lo tenemos que seguir porque si no a lo mejor nos encontramos con que se obstruyen. Y por eso las lesiones críticas creo que tienen que ser angioplastiadas si no hay una contraindicación formal, porque progresan en un 10% a la obstrucción completa. La próxima. En el mismo artículo hicieron una escala de factores de riesgo a la progresión, y que acá lo que vemos es que el compromiso, cuando es bilateral, el factor de riesgo de progresión es mayor. Es decir, cuando hay una lesión crítica, hay una lesión y la contralateral también está enferma, es más fácil que progrese la que tiene más lesión crítica. El descontrol de la presión arterial sistólica es un marcador importante como factor de progresión. El paciente que sabemos que tiene una enfermedad renal vascular, que decidimos no angioplastiarlo porque no termina todos los criterios, pero resulta que la hipertensión sistólica, porque es un paciente que era un hipertenso, que se le agregó un mecanismo renovascular, igual sigue progresando mal, es un factor para
para hacer un seguimiento cercano porque va a progresar y hay que dilatarlo. Los diabéticos progresan más, los tabaquistas también progresan más, y los obesos y los dislipémicos obviamente también tienen una mayor progresión, son factores de riesgo, sabiendo que la edad, la sistólica y la diabetes son tal vez los factores de riesgo más importantes después de la severidad de la estenosis y el compromiso bilateral renal. La próxima. Por otro lado, hay que mostrar lo que otros dicen que no. Acá hay un artículo que generó mucha controversia, en donde se hizo una revisión de distintos autogramas en 200 pacientes estudiados por enfermedad vascular periférica, y este estudio yo lo muestro porque, bueno, algunos dicen que no hay que hacer lo que les voy a proponer, que bueno, que en realidad tener enfermedad renovascular no afecta la función renal, porque los estenosados y los no estenosados no cambiaron la creatinina a lo largo del año de seguimiento de estos pacientes. Sí hay algunos hemodinamistas y algunos cardiólogos que consideran que tener una lesión crítica de un solo riñón que no impide un buen control de la presión no es una indicación de angioplastia renal, y que lo que hay que hacer es un buen control de los factores de riesgo, incluida la hipertensión. La próxima. Sigamos. Vamos a recordar algunos aspectos del tratamiento, de la fisiopatología de la enfermedad renovascular. El modelo de Goldbach eran dos riñones, un clip, ¿no? En donde la hipertensión, donde está, si es una sola la arteria dañada, y hay dos riñones, bueno, ¿qué va a pasar? La arteria que tiene la estenosis al año va a tener el riñón que tiene la estenosis va a estar más indemne porque la hipertensión que genera no se le transmite a él, y el riñón que no tenía la estenosis va a estar muy dañado por la hipertensión que generó el de la estenosis. Que a veces nos pasa eso, nos encontramos con un riñón que funciona muy bien pero que genera mucha hipertensión, que el clip que la estenosis que tiene lo protege de la hipertensión que él genera, y está dañado el riñón que estaba sin estenosis, ¿no? Y hasta que el modelo de... Y después entonces, ¿qué le pasa? Si es el otro riñón se pierde por la hipertensión maligna, nos quedamos en el modelo de Goldbach de un riñón, un clip, en donde todo va a depender de la renina y del sodio. La próxima. Curiosamente, para recordar, en estos pacientes, si nosotros tenemos un paciente que tiene una estenosis crítica unilateral y los mantenemos en el bloqueo del sistema renina-angiotensina, lo que vamos a hacer es lo que se llama una nefrectomía médica. ¿Por qué? Porque si yo bloqueo el sistema renina-angiotensina, que es lo que asegura el filtrado en el paciente con lesión crítica, voy a controlar la presión, pero el filtrado en ese paciente lo voy a liquidar. Entonces el riñón estenosado, que tiene la estenosis, va a ir hacia la reducción de su función, porque, bueno, la presión glomerular, si el riñón no recibe hipoflujo por estenosis, ese riñón, ¿cómo va a mantener su filtrado glomerular? ¿Cómo lo mantiene la autorregulación ahí? ¿Cómo se acuerdan que es? Como hay hipoperfusión de ese riñón, va a haber liberación de renina, que es lo que genera la hipertensión renovascular. Genera la hipertensión renovascular, pero asegura la mantención del filtrado, va haciendo vasoconstricción de la arteriola eferente por acción de la angiotensina 2. Si yo bloqueo la angiotensina 2, ¿qué va a pasar? Lo que mantenía el filtrado, que era la vasoconstricción de la arteriola eferente, eso se va a anular y va a caer el filtrado. Por eso, una de las sospechas clínicas que mencionamos al principio es que cuando yo bloqueo el sistema renina-angiotensina a un paciente, si hay una alteración muy significativa de la función renal, tengo que sospechar que hay una estenosis renovascular. ¿Por qué? Porque cuando hay estenosis renovascular crítica, el filtrado se mantiene porque hay vasoconstricción eferente
que mantiene la presión glomerular lo suficientemente bien como para que haya filtrado. ¿Y por qué tiene que estar contraída la eferente? Y porque le llega poca sangre porque hay estenosis. Y si yo bloqueo el sistema renina-angiotensina, la eferente se abre, porque lo que la mantiene cerrada es la angiotensina 2, y si se abre la eferente y hay poco flujo que llega al glomérulo porque hay estenosis crítica pre-renal antes del riñón, bueno, vamos a tener una degradación de la función renal. Así que a los pacientes que los tratamos con bloqueo del sistema renina-angiotensina y no sabemos que tienen enfermedad renovascular, les estamos haciendo una nefrectomía médica del lado que tiene la lesión crítica. A los pacientes que los bloqueamos con bloqueantes cálcicos, controlan la presión inicialmente, sin afectar el filtrado al principio, pero tarde o temprano se lleva a una atrofia renal de los dos lados, porque la presión nunca se controla bien, porque la presión es renino dependiente, y al final un riñón se daña por la isquemia y el otro riñón se daña por la hipertensión no controlada. La próxima. Este es el trabajo, este es un resumen, es un resumen de lo que nosotros pensamos y de lo que encontramos. Esto lo publicamos en el 2003, en donde lo que hicimos fue tomar 102 pacientes que se habían hecho angioplastia y que pudieron cumplir con todos los criterios de seguimiento. Hubo varios que se descartaron, pero bueno, nos vamos a la tabla más significativa de la publicación. De esos pacientes, de esos 102 pacientes, cuando el basal y el seguimiento es post al año después de la angioplastia. Fíjense, en una manera así, si juntamos a los 102 pacientes, pudimos controlar, mejorar la presión, tanto arterial sistólica como diastólica, de una manera significativa. Y también mejoramos la función renal, de una manera aceptable. Una creatinina de 1,67 la bajamos a 1,38. Pero lo que hicimos en este trabajo con el doctor Sánchez, el jefe con el servicio de hipertensión, fue que dividimos las poblaciones en dos grupos. 52 pacientes tenían una función renal normal y el problema que tenían una hipertensión, como ustedes la ven, de 159 sistólica a media, por una diastólica que el problema mayor, que no era muy descontrolada, y de todas maneras, después de la angioplastia, obtuvimos un mejor control de la presión y la función renal no hubo cambios. No hubo cambios, ¿por qué? Porque en realidad la función renal estaba bien y tenía una alteración en el control de la presión a pesar de todas las medidas. Y en el grupo hay 50 pacientes que tenían una insuficiencia renal y con una presión arterial también elevada, y en estos pacientes, que es un poco lo que la literatura dice y que por eso no lo indica, nosotros le indicamos la angioplastia para preservar la función renal, porque había una nefropatía isquémica, y fíjense que con una media de creatinina de 2,29, luego, a pesar del yodo, luego la función renal mejoraba de una manera muy significativa. Entonces, acá tenemos que si tomamos la población en general, tenemos un mejor control de la presión con la angioplastia, y si a esa, pero también prestamos mucha atención para indicar la revascularización cuando hay compromiso de la función renal, que mejora cuando hacemos una revascularización del riñón. Para tomar la decisión de qué riñones son revascularizables, porque a veces encontramos lesiones críticas que nos pueden generar el gran conflicto de decir, ¿lo revascularizamos o no lo revascularizamos? Porque el riñón ya está dañado. Y en general, luego de muchos años de discutir y de ver pacientes y casos clínicos, nosotros hacemos la ecografía. Si tiene menos de 10, si tiene corteza y un punto de corte de tamaño ecográfico que lo consideramos viable, le hacemos la angioplastia y mejoramos la función renal.
tiene que estar muy chico el riñón y con una corteza muy pequeña para no intentar la angioplastia. Inclusive hemos hecho en 8 casos, que no es esta publicación, es otra, pacientes con obstrucción completa de la arteria renal, pero que todavía tenían un tamaño y una corteza viable, y les hicimos la desobstrucción y mejoramos la función renal. Es más, hay pacientes que estaban en diálisis y que los sacamos de diálisis con la revascularización si ecográficamente los veíamos viables. La próxima, creo que esta es la última.